todos y bienvenidos a una nueva sesión online de Perla Innovación. Una de esas nuestras breves pausas para desconectar, en la que hoy charlamos con uno de los autores, el CEO de nuestro blog Perla Innovación, Iván Williams. Vamos a subirle al escenario. Hola Iván, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Sara, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, para aquellos pocos, seguro de vosotros, que aún no le conozcáis, Iván ha trabajado como consultor de investigación en el IOS, en el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional en Reino Unido, coordinando proyectos de investigación académica. En la actualidad es Policy and Advocacy Manager. Y bueno, lo más importante para nosotros que nos ocupa hoy es que tienes, Iván, una larga y gran trayectoria profesional en el mundo de la tecnología, ¿no? De la innovación. Y has compartido mucho de ese conocimiento que has conseguido con nosotros, como decimos en nuestro blog, ¿no? Como no podía ser de otra manera, al igual que el resto de compañeros del blog que ya han pasado por aquí, que como sabéis han sido Estíbaliz Añón, Jesús Ariza, hoy concentramos parte de todo ese conocimiento del blog y muchas de las reflexiones en este formato de pequeña píldora para reflexionar sobre todo ello. Rápidamente, como siempre, antes de comenzar, os recordamos a todos los que nos acompañáis hoy que tenéis disponible, como sabéis, el chat, que ya hemos estado utilizando, ese apartado también de Q&A, de preguntas y respuestas, en el que en cualquier momento podéis dejar vuestras preguntas y, por supuesto, como no, nos podéis levantar la mano para que os traigamos aquí al escenario y abrir ese espacio de debate, ¿no? Que siempre aporta tanto valor añadido a estos encuentros. Ya sin más, si os parece, vamos a empezar. Vamos a compartir unas pequeñas slides para acompañarnos que hemos preparado. Ahí estamos. Y para que no nos moleste mucho, como decíamos, comenzamos. Y lo hacemos, Iván, por una de las polémicas o, digamos, de los temas candentes que siempre ocupan todo lo que es la tecnología, la informática, la robótica. Y es que es un poco inevitable, ¿no?, que con tantos avances como parece haber, se formen ciertos bulos, ¿no?, que además están tan de moda ahora, ciertos mitos alrededor de la tecnología. Según tu experiencia, ¿qué hay de cierto y qué de fantasía, digamos, qué de realidad en todas estas noticias que nos encontramos y que muchas veces copan incluso portadas en todo el mundo? Gracias Sara y de nuevo un placer estar con vosotros y con vosotras y gracias a los que se han unido en directo y a aquellos que se unan bajo demanda una vez que la píldora esté accesible. Como comentabas, Sara, cuando hablamos en su momento, sí que comentamos, ¿no?, el tema de los mitos, que es algo que podía ser muy, muy interesante de poder abordar. Y bueno, como decías, hemos preparado una serie de mitos que por supuesto están abiertos a crítica de los participantes. Pero bueno, el primero es acerca de la denominada economía de plataformas o economía geek. Y bueno, hemos puesto imágenes con algunos ejemplos. Cierto es que existe un poco, por un lado, alentado por parte de las empresas trabajando en la economía de plataformas, de que este es un sector innovador y sumamente flexible de cara hacia los trabajadores. Y como vemos en muchas de las empresas relacionadas con transportes, etcétera, no es tanto innovador porque al final replican estilos de trabajo, formas de trabajo que ya se hacían anteriormente a través de otros medios. Y por otro lado, existe también una percepción algo errónea en que los algoritmos y las nuevas tecnologías realizan el trabajo demandado a través de canales de comunicación e información, ¿no?, como puede ser el caso de las denominadas TICs, tecnologías de información y comunicación. Además, se ve que existe una mano de obra, ¿no?, detrás, ¿no?, o aquellos trabajadores invisibles que son los que están detrás de la producción de este tipo de trabajo. Y como comentaba, muchas veces esto viene alentado por campañas de marketing, ¿no?, de las propias empresas, como se puede ver en las imágenes, en las que se suele decir, bueno, se habla de los beneficios relacionados con la flexibilidad, de que los trabajadores van
van a ser sus propios jefes, y vemos que muchas veces en la práctica esto no es de esta manera. Otro de los mitos, ¿no? Que comentábamos muchas veces y que de hecho copa uno de los artículos, ¿verdad? Son esos robots y cómo la informática puede copar o como vemos, ¿no? Esa frase que se dice que la informática y los robots nos van a quitar un poco el trabajo, ¿no? ¿Qué hay de cierto en ello? Absolutamente, y este es sin duda uno de los mitos que más se ha hablado en los últimos años, incluso en las últimas décadas, y que muchas veces viene determinado o animado, ¿no? Por parte de los medios de comunicación, etc. Y es cierto que la historia nos ha demostrado, ¿no?, que los desarrollos tecnológicos y la automatización de las tareas individuales no tienen únicamente como resultado la sustitución de la fuerza laboral, es decir, de los trabajadores y las trabajadoras, sino que también conduce a la creación de empleos. Está claro que los procesos de automatización tienen como objetivo reemplazar aquellas partes rutinarias del trabajo que puedan ser objeto de reemplazo, y eso obviamente se ha visto en los últimos años, ¿no?, en industrias como la de automoción o manufactura. Sin embargo, en esta época que estamos viviendo, los humanos están llamados a complementar a las máquinas y no tanto a competir con ellas, como se nos viene diciendo por parte de medios audiovisuales o, bueno, últimamente. Y en el plano más relacionado con aspectos de seguridad y salud, un factor importante a comentar es que la necesidad de expertos relacionados con relaciones humanas será mayor que nunca. Entonces, bueno, aquellos expertos que al final trabajan con personas, como pueden ser profesionales de recursos humanos o profesionales de seguridad, salud y bienestar, no se espera que sean reemplazados por robots o por desarrollos tecnológicos. Y bueno, y tal y como podemos ver en las imágenes, son imágenes que yo creo que todos y todas en mayor o menor medida hemos visto, ¿no?, los famosos robots de Boston Dynamics. Y igualmente comentar, y he tenido conversaciones, ¿no?, con profesores de robótica en la universidad, etcétera, que siempre hay un humano, una persona detrás manejando este tipo de robots, y sin esa persona, sin esos dispositivos, estos robots no podrían hacer ese tipo de tareas. Y eso lo podemos ver en el ámbito empresarial. Los llamados robots colaborativos, etcétera, realizan una serie de tareas muy específicas que siempre necesitan la supervisión de una persona detrás. Sí, un poco como resumen, digamos, como decías, no están aquí para suplirnos por entero, sino simplemente para suplir esas acciones que pueden suponer un riesgo para el humano, ¿no?, y que simplemente sea el robot el que puede sufrir ese riesgo. Como ya hemos visto, que de hecho es curioso porque uno de estos robots, ¿verdad?, es ese RobotSpot del que hablabas, que luego lo veremos en uno de los artículos que tenéis en el blog, y que simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es gestionar, ¿no? Ahora hablaremos también un poco de dónde está ese equilibrio, digamos, ¿no? También has hablado de otro de esos importantes mitos o de esas claves y focos donde está la tecnología y la innovación últimamente, que también tiene mucho que ver con ese apartado de los riesgos y de seguridad laboral en los vehículos autónomos, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué expectativas había? Porque esto es algo que es verdad, que comentabas también en nuestro blog, que tiene un recorrido, que no ha surgido de la noche a la mañana y que también pretendía cumplir unas expectativas, pretendía tener un recorrido. ¿Lo ha tenido? ¿No lo ha tenido? ¿Qué impacto real tiene ahora mismo? ¿Y qué expectativas a día de hoy se esperan? ¿Cómo ha evolucionado? Sí, Sara, aquí lo hemos denominado este mito como el hype, ¿no?, de los vehículos autónomos, porque igual en la última década hemos estado escuchando mucho, ¿no?, acerca de este tipo de tecnología, y aunque es cierto que ya se ha aplicado, ¿no?, en numerosos transportes públicos y con numerosas aplicaciones, etcétera. Pero bueno, aquí simplemente hemos anexado las noticias, ¿no?, que en su momento, esto fue, por ejemplo, el CEO de Uber en el 2014,
En el caso del CEO de Uber, comentaba que los vehículos autónomos iban a ser implantados o adoptados de inmediato y que posiblemente además reemplazaran a los humanos, ¿no? Y se decía en el titular como algo así como buena suerte a los humanos porque serán reemplazados. Y como comentábamos antes con la economía de plataformas o economía geek, al final el humano siempre está detrás y tiene que trabajar un número de horas, etcétera. Entonces, bueno, aquí vemos como la tecnología, pese a estar avanzada, no está lo suficientemente adoptada, ¿no? de cara a un uso mucho más extenso. En el caso del presidente de Lyft, comentó que la mayoría de los coches, ¿no? hacia 2021 serían autónomos, ¿no? Y bueno, estamos en 2021 y vemos como eso es una realidad que todavía dista mucho, ¿no? de ser algo factible en las carreteras. Eso es, en las carreteras. Y bueno, sí que es cierto, ¿no? que comentabas en otro artículo que ha habido ya implantaciones, pero de transporte público no se ha extendido. Sí que es cierto, como dices, ¿no? que queda todavía medio 2021, digamos, pero las expectativas no van porque por lo menos termina este año. Esto es como un poco 2001 y sea en el espacio, ¿no? Y esto, Sara, viene un poco determinado por las condiciones tanto externas como internas, ¿no? Por supuesto, la tecnología está avanzada, pero muchas veces no está suficientemente desarrollada como para enfrentarse a la casuística, ¿no? que por ejemplo puede ocurrir en las carreteras, ¿no? o en los sistemas de transporte actuales, igual que creo que hemos visto vídeos e imágenes, ¿no? de este tipo de vehículos autónomos teniendo accidentes con otros vehículos, impactando incluso en personas o en viandantes, etcétera. Por lo cual, al final es un tipo de tecnología, un tipo de desarrollo sumamente complejos. En entornos controlados se ha utilizado y funciona muy bien. Como comentaba, en transportes públicos, entornos más controlados, también está funcionando muy bien. Además que, claro, como decíamos, relacionándolo un poco con la seguridad, ¿no? Otro de los temas que siempre comentas es que la seguridad, la tecnología y la innovación tienen que estar al servicio de la seguridad de las personas y de esa eficiencia. No tiene que suponer, como decimos con otros muchos aspectos, ¿no? una barrera, sino que si se implanta, como dices, ¿no? pues tiene que ser para cubrir ese objetivo. Entonces, bueno, miremos cómo va evolucionando el tema. Y muchas veces hacer partícipe al usuario final o aquellos profesionales relacionados con el sector. En el caso anterior comentamos un poco, hablamos de la seguridad vial. Pues en la fase de diseño de esos equipos, si bien es cierto que muchas veces están aquellos con aquellas profesiones más relacionadas con tecnología, pero es verdad que, bueno, obviamente hay que tener en cuenta aquellos profesionales más relacionados con la seguridad vial, con el usuario final, etcétera. Es como todo, ¿no? Es curioso porque van saliendo muchas reflexiones que se comparten muchas veces, que compartís, ¿verdad? Vosotros que nos escucháis en estos foros, ¿no? En estas conversaciones, y es que siempre se tiene que contar, en este caso, ¿no? pues con el usuario final, con los desarrolladores, con la gente que participa en estos temas. Al igual que pues, en tema de prevención, muchas veces comentáis, ¿no? que para todas las medidas hay que tener en cuenta al trabajador, porque es realmente quien percibe, ¿no? y quien sabe o identifica dónde están los mayores riesgos, ¿no? Es interesante un poco lo que comentábamos, ¿no? La tecnología avanza a pasos agigantados, pues hemos visto que avanza, obviamente, pero no a la velocidad que se esperaba, ¿no? o que puede parecer en determinadas comunicaciones y medios. Un poco como cerrando esta parte de mitos, bulos, realidades o expectativas, ¿dirías que la tecnología libera al ser humano? Desde luego, y antes de comentar sobre esto, comentar sobre el aspecto anterior, ¿no? de si la tecnología avanza hacia pasos agigantados. El ejemplo que habíamos puesto en el vídeo es este robot que está llamado, dicen que está llamado también a sustituir a los servicios de repartidores, etcétera. Y claro, de nuevo, vemos como entornos controlados, como pueden ser campos universitarios, han funcionado, pero en entornos como son ciudades, las urbes, ¿no? Y sus complejidades, es complicado. Y la imagen que se ve allí muestra parte de la casuística, ¿no? Cómo pueden robar el correo, al final el dispositivo se enfrenta
a problemáticas relacionadas con la movilidad urbana, etcétera. Y nada, respecto a los pasos agigantados, comentar también que al final lo que tenemos que entender en relación a la adopción de la tecnología, que por supuesto la transición se ha estrechado sin duda alguna. Si pensamos en el teléfono tradicional, pasaron cerca de 60 años, ¿no?, desde su desarrollo a adopción. Con las computadoras personales pasaron como 14 años igual desde su desarrollo hasta su masificación, ¿no?, su amplia utilización, ¿no?, por parte de usuarios. Y en aspectos relacionados con inteligencia artificial, etcétera, si bien esa transición será menor, pero igualmente también ocurrirá. Pasando un poco, analizando todos estos mitos, realidades que hemos visto, nos quedamos ahora con... hemos visto las ventajas, ¿no?, obviamente, pero ¿cuáles son los mayores riesgos? Has hablado un poco sobre ellos, pero hemos hablado más un poco sobre el avance y el desarrollo. Aterrizando un poco el concepto, aparte de las ventajas, ¿qué riesgos podemos encontrarnos a la hora de implantar pues, esa inteligencia artificial en diferentes ámbitos, ¿no? ¿Qué medidas podemos adoptar? ¿Cómo gestionamos esa balanza, ese equilibrio? Pues está claro que, como mostraba en la anterior diapositiva, una de las principales medidas era que se esperaba, ¿no?, por parte de la tecnología desde hace muchos años, era la liberación de las tareas, ¿no? Todos pensábamos, o todas pensábamos, que eso redundaría, ¿no?, en una mejora de nuestras condiciones de trabajo o de vida. Incluso Oscar Wilde, allá por 1891, comentó en su momento que las máquinas, bueno, se iban a encargar de realizar el trabajo denominado como poco interesante, liberando a los humanos y permitiéndoles disfrutar, ¿no?, de más tiempo de ocio y dedicar tiempo a su propia felicidad. Y vemos como esta ventaja esperada al final no se ha producido. Al final trabajamos más horas con los dispositivos, etcétera, y no tenemos mejor conciliación o mejora de la vida personal o incluso laboral. Y como comentaba Sara, es verdad que desde hace muchos años las conversaciones o la narrativa se ha centrado mucho más en los inconvenientes, y todo esto viene determinado por normativa, noticias en los medios, etcétera, y no tanto en las ventajas. Y en el plano relacionado con seguridad, salud y bienestar, el potencial que tiene este tipo de tecnologías para producir ventajas es sumamente amplio. Conocemos el caso, como hemos comentado en los blogs, de los robots colaborativos, el uso de drones, que al final en los denominados aspectos o trabajos peligrosos pueden sustituir a la persona y realizar el trabajo que la persona solía realizar. O sea que la ventaja en ese sentido es incuestionable, y esto ocurre en otro gran número de supuestos. Sin embargo, como comentaba, como humanos también tendemos a fijarnos más en los inconvenientes, y es verdad que, bueno, con motivo de la amplia extensión del teletrabajo hemos podido ver cómo la tecnología en ocasiones también puede reducir la privacidad o autonomía de los trabajadores y las trabajadoras. Puede también conducir a un control y monitorización intensificado del trabajo o del trabajador. Puede habilitar que el trabajo se realice a ritmos extenuantes. O sea, al final lo que parece que queremos llevar es a que el trabajador compita, ¿no?, con el robot en mismas condiciones, y eso todos y todas sabemos que es muy complicado. Y al final lo que crea, como comentamos muchas veces, es esa fragmentación o desintegración entre el balance de la vida personal y laboral. Por lo tanto, creo que hace falta trabajar mucho más sobre las ventajas e invertir, ¿no?, por parte de las empresas y los profesionales en las ventajas. Es curioso porque uno de los mayores, digamos, reflejos de todo lo que estás comentando, que es decir, que es un tema candente, ¿no?, el tema de ese equilibrio, de ese teletrabajo que ha venido, vemos que para quedarse, ¿no?, es, pues, por ejemplo, en nuestras líneas de trabajo, sabéis que hay grupos específicos que se dedican a ello, ¿no?, a ver, hay un equilibrio digital, gestión emocional, el cómo gestionamos todo esto y todas estas relaciones que al final tenemos que hacer con la tecnología de unas u otras formas, ¿no? Pero bueno, efectivamente hay que invertir, como dices, para encontrar ese equilibrio. En uno de los, por seguir aterrizando y
no nos vamos del tema, porque otra de esas ventajas, una de las, digamos, más bien aplicaciones de esa tecnología de inteligencia artificial, que además has ido compartiendo en el blog de Preinnovación, has hablado de aspectos como vemos por la llamada es salud, ¿no? Más allá de los robots que puede haber, de las informatizaciones, hay temas como la biométrica, el bienestar digital, la automatización. ¿Qué ejemplos prácticos podemos encontrar en España, fuera? Y sobre todo, ya un poco por aprovechar tu opinión, ¿qué opinión te merece o qué anécdotas has visto en esta de salud, ¿no? En grandes ocasiones nos lo has contado en el blog, pero cuéntanos un poco más de todos estos wearables, el consumo digital, etcétera. Como siempre, como comentamos, hemos comentado numerosas veces en el blog la introducción de nuevas tecnologías en diferentes formas, ¿no? Como comentabas, puede ser el caso de wearables, etcétera, en el lugar y relacionados en el lugar de trabajo pueden ser un factor determinante, ¿no? En la calidad de las condiciones de trabajo. Dicho esto, y esto es algo también hemos comentado, ¿no? en la serie de artículos, la tecnología de por sí no es buena ni mala, es simplemente lo que haces con ella lo que marca la diferencia. Es por ello que desarrollos tecnológicos en organizaciones deben ser integrados, ¿no? Con un enfoque más centrado en la persona o con los humanos a cargo, o como comentábamos, ¿no? con profesionales trabajando en la multidisciplinares, trabajando en la fase de diseño. Y como hemos podido también ver últimamente a través de información, a través de series, etcétera, o documentales en Netflix, en el uso de los wearables la casuística es inmensa y muchas veces parece que, bueno, los famosos Fitbit o diferentes instrumentos tecnológicos parece que al final dan mucho mayor número de datos a la empresa que al propio usuario final. Y esto al final tú manejas ciertos datos, ¿no? Con tus aplicaciones, pero no sabes exactamente qué número o qué tipo de datos se están filtrando de manera global, ¿no? a las empresas y cómo las empresas luego utilizan ese tipo de datos. Usos y prácticas en el sector laboral, como comentaba, muy diversos, y hay muchas empresas están trabajando en temas de gamificación con el uso de wearables o como cierta, por así decirlo, competitividad positiva, ¿no? Entre los trabajadores, etcétera. Y en muchas ocasiones también estamos viendo, ¿no? Como aseguradoras, ¿no? Relacionadas con la salud y el bienestar cada vez más apuestan, ¿no? Porque los usuarios utilicen este tipo de wearables y medir cuán de sanos o saludables es su vida, tanto personal como laboral, y en base a ello determinar lo que acabarán pagando en las pólizas. Esto me parece muy interesante. Voy a pincharte un poco con una pregunta un poco polémica, un poco capciosa, pero que también copa muchas veces, ¿no? Un poco en relación con lo que estabas contando. ¿Hay un conflicto real con el exceso de control sobre los trabajadores? Es decir, como comentas muchas veces, es más la empresa la que obtiene los datos para ellos para ver pues, si eres más o menos saludable que la información que se da al propio usuario, pero también hay empresas que van un poco más allá, ¿no? Que incluso utilizan esos datos para tomar medidas sobre sobre el rendimiento, ¿no? De los trabajadores, ¿no? ¿Hay realmente o cómo gestionar este tipo de o dónde está el equilibrio para que la tecnología sirva por partes iguales a la empresa o dónde están los límites? Es sin duda uno de los aspectos más complicados, y cuando hablamos antes de inconvenientes, es verdad que en materia de seguridad, salud y bienestar de los trabajadores y trabajadoras debemos ser conscientes, ¿no? Que la tecnología puede sin duda reducir, ¿no? La privacidad y autonomía y conducir, por otro lado, a un control y monitorización intensificada del trabajo, ¿no? o del trabajador. Y esto porque muchas veces porque ocurre, hay que ir como un paso más allá. Y por ejemplo, si vemos el modelo español, es verdad que no existía una cultura arraigada, ¿no? O tan desarrollada en flexibilidad laboral, ¿no? Como puede ser relacionada con aspectos relacionados con el teletrabajo. Y también existe a nivel más de gestión de capital humano cierta
puede existir cierta desconfianza, ¿no? Por parte de los trabajadores debido a que este tipo de tecnologías no estaban, como comentaba, arraigadas. Y esto que puede dar motivo, ¿no? Pues un poco a la supervisión, ¿no? Excesiva del trabajador, ¿no? Esta falta de confianza o de cultura empresarial centrada en las personas puede dar lugar, ¿no? A que se monitorice al trabajador. Muchas veces porque también la cultura nuestra está muy relacionada con aspectos como el presentismo, etcétera. Es curioso, ¿no? Porque otra de las, por ejemplo, otro de los ámbitos en el que existe esa necesidad de un equilibrio, ¿no? entre qué es útil para la empresa y para el trabajador, es como hemos visto en temas psicosociales, ¿no? Han estado trabajando y hemos hecho varios webinars, varias sesiones, varias reflexiones sobre recogida de datos que no dejan de ser, pues, efectivamente, datos un poco más sensibles, más personales, que pasan más allá de la salud física, para pasar a la salud emocional del trabajador, pero que a la vez son necesarios, como dices, ¿no? Para hacer esa gestión, una gestión eficiente, responsable de lo que es el trabajador y el ámbito del trabajo, ¿no? Así que vemos que como comentas, ¿no? Es algo que necesita, digamos, una gestión responsable. Y Sara, aquí hay ciertas lecciones que pueden ser aprendidas por los profesionales de seguridad y salud. Si hablamos, por ejemplo, de los profesionales de recursos humanos, pues ellos, por ejemplo, o ellas han tenido que, o se están adaptando, ¿no? A lo que comentabas, ¿no? Un poco a la gestión algorítmica, a procesar multitud de datos, ¿no? Relacionados con trabajadores que antes, con los que antes no se trabajaban. Y como comentamos, es cómo utilizas ese tipo de datos o de información, porque muchas veces es tanta el volumen de información que los propios profesionales no saben cómo utilizarlo. Y es por ello porque formación, información es siempre necesaria, ¿no? Y actividades de reciclaje, etcétera. Entonces, ese es un proceso en el que los profesionales de recursos humanos están ahora mismo trabajando y es algo que posiblemente ciertas lecciones se podrían aprender por parte de profesionales de seguridad y salud. De hecho, y por ir cerrando un poco, algo de lo que siempre hablamos en todas las píldoras, por supuesto, del blog, pero que al final también se habla en todos los espacios que tenemos, ¿no? Precisamente esa formación de la que hablabas, esa información, es una cuestión que siempre surge y al igual que hablemos de tecnología, hablemos de innovación o hablemos, como hemos visto, de estos aspectos, la información e información debe realizarse, como bien decías en algunos de los artículos, ¿no? En todos los estamentos de la organización. ¿Cómo? La pregunta es, y que por aterrizar un poco es lo que siempre nos preguntan, lo que siempre nos preguntáis, ya sean en las mismas píldoras o en reflexiones que siempre se hacen a posteriori, ¿cómo conseguimos, Iván, o cuáles son tus consejos o tu experiencia también, sobre todo, en el cómo se consigue que la gente vea a la tecnología como nuestra aliada a través de esta información e información? Aquí, Sara, hay cuestiones innegables y creo que las hemos intentado plasmar, ¿no? en esta diapositiva, ¿no? Y en estos cómics, ¿no? Porque es cierto que la pandemia al final lo que ha hecho es acelerar, ¿no? los procesos de transformación digital de las empresas y la gran mayoría de empresas no estaban preparados, ¿no? O preparadas para este tipo de procesos o este tipo de apuestas por la automatización o por la implantación de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial y muchas veces hay que preguntar para qué, ¿no? Para qué se necesita o cuál es el objetivo, ¿no? De implantar este tipo de procesos. También es cierto que en uno de los primeros blogs en los que abordamos esta temática, ¿no? Se expuso los resultados de un estudio, ¿no? Que analizó la motivación, ¿no? De los empresarios para invertir en IA y automatización y esto fue previo a la situación de pandemia actual. Y de todo el listado de razones o motivaciones, casi en último lugar figuraba, ¿no? la motivación relacionada con la mejora de seguridad y condiciones de trabajo de los trabajadores. Por lo tanto, esto es un aspecto clave en los que los profesionales de seguridad y salud deben tratar de mejorar, ¿no? y tratar de influenciar más, ¿no? En las organizaciones. Por otro lado, como comentabas, por supuesto, hay múltiples razones por la cual la adopción de la tecnología no ocurre de la noche a la mañana y esto es principalmente debido al cambio necesario, ¿no? A nivel de procesos y prácticas organizacionales para adaptarse a las nuevas tecnologías. Pero como comentaba antes, dentro de este proceso debe ser un proceso mucho más inclusivo y amplio, ¿no? Y
incluir en él a diferentes profesiones y no aquellas, ¿no? que siempre han estado más relacionadas con el desarrollo de tecnología, para poder tener, ¿no? voz, ¿no? Sobre todo en la fase de diseño o de proceso, ¿no? De nuevas tecnologías. Y esto es algo que seguro que muchos y muchas de vosotras habéis experimentado, ¿no? En vuestras empresas, ya fueran más o menos tecnológicas, cuando se desarrolla un proceso, si tuvisteis voz, si realizasteis una evaluación de riesgos o adaptasteis o actualizasteis una evaluación de riesgos al respecto. Y a nivel empresarial, realmente no es un consejo, es una opinión personal, ¿no? Si tenemos en cuenta la integración y utilización de este tipo de tecnologías en el lugar de trabajo, hay que intentar mirar más allá, ¿no? Del mero objetivo de incrementar la productividad y el beneficio económico. Y no quiero citar empresas, pero todos conocemos los gigantes, o el gigante, ¿no? De logística y de este tipo de servicios. Y hace unos años, sobre todo en las plantas o en los almacenes de Estados Unidos, abordaron o lideraron un proceso de automatización en todos sus almacenes, y hemos visto imágenes, ¿no? De cómo esos robots distribuyen productos, paquetes, etcétera, y todo funciona supuestamente a las mil maravillas. Pero bueno, en aspectos relacionados con seguridad y salud, también se ha constatado que aquellos almacenes que sufrieron este tipo de automatización o mejoras han sido a la larga los que más accidentabilidad han tenido en cuanto a los trabajadores. Entonces eso es algo que también hay que tener en cuenta y que da mucho que pensar, y es un poco ligar las dos cosas, ¿no? Productividad y seguridad y salud de los empleados. Encontrar ese equilibrio, ¿no? Yo, para cerrar, porque tenemos alguna pregunta, disculpad, recordad que la tenéis en el apartado de Q&A, de preguntas y respuestas, podéis mandarlas, pero ya tenemos alguna. Y para cerrar, antes de darles respuesta, yo me quedo con esa frase, Iván, que comentabas alguna vez en una de esas conversaciones previas que hemos tenido, de, como comentabas, el técnico o el trabajador siempre está a la cola, o parece estar siempre a la cola, ¿no? De esas decisiones formativas o de implantación o de seguridad, ¿verdad? Y cuánta necesidad hay de darle la vuelta, ¿no? Me quedo con esa frase porque la verdad es que es algo que en las empresas en las que hay que cambiarlo, ¿no? Gracias a ello, por eso tenemos a tantos compañeros trabajando en ese tema de cultura preventiva, ¿no? Sí, pero también es necesario reflejar que no hace falta que los trabajadores o las trabajadoras o los profesionales sean expertos en tecnología. Para nada, no estamos diciendo eso. Pero al final organizaciones como PRL Innovación tienen grupos de trabajo, ¿no? Trabajando en este aspecto específico. Eso es algo sumamente importante. Y en actividades formativas que vosotros realizáis también tenéis aspectos relacionados con tecnología, y eso es algo muy, muy novedoso y es sobre todo de agradecer, porque de cara a reciclajes, etcétera. Y muchas veces no hace falta tampoco tener este foco tan específico, sino, como comentaba, podemos ver en plataformas como Netflix, etcétera, y aprender de series, ¿no? Como American Factory, El dilema de las redes, El gran hackeo, etcétera, para ver un poco qué es lo que está pasando, y eso es solo la punta de iceberg. Incluso series, ¿no? que abordaban como la tragedia del Challenger, ¿no? Que al final tienen un aspecto muy importante, ¿no? Relacionado con seguridad y salud. Desde luego es curioso porque, por ejemplo, formaciones, actividades concretas. Precisamente una de las líneas de trabajo, y así os contamos un poco en primicia, está trabajando precisamente sobre ello, ¿no? Sabéis que tuvimos internamente un piloto con un experto en gestión de equipos en remoto con nuevas herramientas, tecnologías, etcétera, y ver cómo encontraban el equilibrio, ¿no? Y una de las cosas que están haciendo sus compañeros es precisamente eso, ¿no? Ver qué píldoras formativas se pueden hacer para ayudar a los compañeros y en el ámbito de la seguridad y salud a que estas nuevas tecnologías sirvan más que pongan barreras al tema de la gestión, sin dejar de lado esa parte humana, ¿no? Que no tenemos que olvidar. Sin nada, muchas gracias, Iván. Vamos rápidamente porque nos hemos ido un poco de tiempo, pero siempre nos pasa, ¿no? Que nos vamos un poco con reflexiones que al final
siempre nos llevan a las mismas conclusiones, ¿no? Pero a través de diferentes, como hemos visto, que nos das diferentes ejemplos. Una de la pregunta que nos ha llegado por el Q&A, que además han votado ya bastantes compañeros, o sea que debe ser algo que experimentáis muchos de vosotros, es muchas veces se prima la optimización y la producción, y la tecnología y el interés en el beneficio económico deshumanizan los procesos y el ambiente de trabajo. ¿Dónde está ese equilibrio? No sé, muy buena pregunta, y es al final es un poco una problemática que, como comentabas, ¿no? Es extensible a multitud de empresas, y va un poco relacionada con ese cambio también, ¿no? que en algunas empresas se está produciendo, ¿no? De ese foco único, ¿no? En la productividad o en el beneficio económico, a tener unas miras algo más amplias, ¿no? Y tener más en cuenta a las personas o al planeta. Y esto es algo muy relacionado con la sostenibilidad, sobre todo sostenibilidad social, y es algo que muchas empresas están empezando a cambiar o a trabajar sobre ello, porque al final es verdad que nosotros como profesión debemos abogar, ¿no? O apostar porque el foco esté mucho más centrado en las personas. Por supuesto, esto es complicado porque priman otro tipo de beneficios, pero se ha demostrado que aquellas empresas que únicamente tienen este foco no tienen por qué ser más rentables, sobre todo a largo plazo. Estupendo, gracias, Iván. Y antes de pasar a la segunda pregunta que nos ha llegado, como siempre, ligamos un poco, ¿no? Precisamente, otra de las líneas de trabajo de nueva creación que han surgido es esta de sostenibilidad, ¿no? Aquella que se centra en los ODS, por temas de los que estabas comentando, ¿no? Muchas veces están las dos partes. Hay incluso empresas que sabían que no sabían que estaban realizando acciones sostenibles y que les sirve mucho para hacer esa identificación y hacer esa valoración, y por otro lado poner en valor la parte contraria de es que se puede hacer, ¿no? Como dices, se puede encontrar ese equilibrio de sostenibilidad. Pasamos a la siguiente pregunta de Sergio Fernández. Comenta, está claro que la innovación no elimina el trabajo de por sí, porque hace falta personas detrás de ellas, como comentabas, ¿no, Iván? El problema, comenta Sergio, es que sustituyen a un perfil de empleados que no es fácil de reciclar. Pregunta Sergio, ¿cómo se debe gestionar, según tu opinión, este problema? Sí, esto es complicado, y ya ha habido conversaciones, ¿no? Sobre todo relacionadas con la automatización, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial, y es verdad que cierto tipo de trabajos, por así decirlo, tienen riesgo, ¿no? de ser automatizados en un futuro a largo plazo y en un futuro próximo. Lo que se habla es que, claro, este tipo de trabajadores o trabajadoras se deberán reciclar, y ello no es algo que ellos deberán hacer únicamente por parte de ellos mismos, sino que obviamente a nivel gubernamental y por parte de las empresas se deberá ayudar a ese tipo de reciclado, ¿no? En nuevas habilidades, que está claro que las habilidades, etcétera, que se esperan de los trabajadores y las trabajadoras dentro de 5 años no serán las mismas, ¿no? Que se esperan ahora mismo. Pero sí, es una pregunta complicada, sí. Sí, desde luego. Llegamos un poco con aquel apartado, ¿no?, que comentamos de la importancia de la información, formación, contar, sobre todo, como decías, ¿no?, con las necesidades que tenga el propio trabajador, donde tiene la problemática, y adaptar un poco la formación a ello, ¿no? Desde luego, como decíamos, Sergio, muy buena reflexión, porque es algo sobre lo que ya sabemos que mucha gente está trabajando, ¿no?, para ver cómo gestionar ese reciclaje. Bueno, vemos que no tenemos más preguntas, pero como siempre, sabéis que os vamos a dejar la plataforma abierta para que podáis seguir comentando, y que, por supuesto, los compañeros vais a tener en ese apartado de recursos la grabación de Iván, su contacto, por supuesto, para seguir comentando, el nuestro, por supuesto, también. Y sabéis que en el blog tenéis estos artículos sobre los que hemos ido hablando, donde tenéis más detalles de todos estos ejemplos de los robots que hemos ido poniendo, casuísticas, ¿no?, estudios que también ha habido, para que podáis seguir profundizando. Y bueno, desde luego, Iván, que seguiremos publicando artículos sobre tecnología e innovación y nuevos avances, ¿no? A ver qué nos depara y cómo lo gestionamos. Sin nada, muchas gracias a todos por acompañarnos en un nuevo descanso de Perl Innovación. Muchas gracias, sobre todo, Iván, también por compartir con nosotros de nuevo tu expertise y experiencia, y seguimos en contacto.
Un abrazo, Sara, y espero poder seguir colaborando con vosotros en esta temática que desde luego es apasionante, y espero que también le resulte apasionante a vuestros asociados. Un abrazo. Estupendo, pues muchas gracias a todos y como decimos siempre, cuidaos mucho.